Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Hoy, dentro de los temas generales de la fe o estos asuntos generales de la fe que hemos venido viendo, vamos a entrar en un tema nuevo. Vamos a revisar lo que conocemos como la obra espiritual. O sea, ¿qué es ser espiritual? Lo que realmente es la obra espiritual. Mientras el creyente gradualmente progresa en su senda espiritual, ve cada vez con más claridad que vivir para sí mismo es un pecado. De hecho, es el peor de todos. Un creyente que vive para sí mismo es como el grano de trigo que no está dispuesto a caer en la tierra para morir y queda solo. Un creyente puede procurarse lleno del Espíritu Santo y desea llegar a ser un hombre espiritual lleno de poder. Sin embargo, ¿para qué? ¿Cuál es su meta? ¿Su meta es sentirse feliz y tranquilo? Si se le pide que viva exclusivamente para Dios y su obra, sin preocuparse por su propia felicidad ni por sus sentimientos, inmediatamente se detendrá y retrocede. Esto indica que no ha comprendido lo que significa ser espiritual. En lo más recóndito de su corazón, no ha abandonado el amor por su vida anímica. O sea, no ha abandonado el amor por el hombre natural. Todo hijo de Dios es un siervo de Él. Todos recibimos un don de parte del Señor. Nadie carece por completo de dones. Ve allí Mateo 25:15. Dios pone a cada creyente en su iglesia y le asigna a cada uno una labor. Su intención, la de Dios, de principio a fin, no consiste en que el espíritu del creyente llegue a ser un estanque de vida espiritual. Si fuera así, el agua se secaría. El retroceso y la disminución del poder espiritual de un creyente probablemente se deba a esto. Cuando la vida de Dios es obstruida en el espíritu, el creyente empieza a sentirse seco. Recuerden que la vida de Dios nace en el espíritu. Realmente, la vida espiritual es indispensable para la obra espiritual. La obra espiritual es simplemente la expresión de la vida espiritual. La llave para llevar una vida espiritual es permitir que la vida fluya sin interrupción y que llegue a los demás. El alimento de la vida espiritual del creyente es la labor que lleva a cabo en la obra de Dios. Lee allí Juan 4:34. Si el creyente espiritual, y aclaramos que los recién convertidos no han avanzado lo suficiente para ser incluidos aquí. Si el creyente espiritual presta atención a su propia espiritualidad y solo piensa en complacerse al leer la Biblia y orar centrándose en sí mismo, el reino de Dios sufre una gran pérdida. El creyente debe creer que Dios puede sostenerlo no solo físicamente, sino también espiritualmente. Si el creyente procura hacer únicamente lo que Dios quiere de él, no busca su propia comida y está dispuesto a soportar el hambre, hallará plena satisfacción. Obedecer y hacer la voluntad de Dios son alimento espiritual. Por el contrario, aquellos que desvían su atención a su propia comida no obtendrán nada. Pero aquellos que con corazón sincero se ocupan de las cosas del reino de Dios serán satisfechos. Cuando el creyente no se preocupa por sí mismo y piensa y solo piensa en los intereses del Padre, se encontrará lleno y satisfecho constantemente. El creyente no debe desear desmedidamente algo nuevo. Muchos son arrastrados aquí. Lo que en realidad necesita es cuidar lo que ha obtenido para no perderlo, a fin de que sea su ganancia, lo que él tiene, lo que ya le ha sido dado. Uno cuida lo que ha ganado usándolo, ya que si lo entierra, lo pierde. Cuando el creyente permite que la vida que está en su espíritu fluya en todas direcciones, él no solo llegará a ganar a otras personas, sino que también se gana a sí mismo. Sin embargo, esta ganancia no se debe a que quiere ganarse a sí mismo, sino que se pierde para ganar a otros. La vida que mora en el hombre espiritual debe fluir hacia todos mediante la obra espiritual.
Si el espíritu del creyente está abierto, aunque siempre debe estar cerrado para el enemigo, recuerde, entonces la vida de Dios fluirá desde él para salvar y edificar a muchos, mientras él está siendo edificado. Si la obra espiritual se detiene, la vida espiritual es obstaculizada, ya que estas dos cosas no pueden separarse. No podemos separar la obra espiritual de la vida espiritual. La obra espiritual es realizada por la expresión de la vida espiritual. Independientemente del oficio secular que un creyente desempeñe, siempre tiene una esfera en lo que trabaja. Asimismo, el creyente espiritual, consciente de su lugar en el cuerpo de Cristo, también conoce la esfera de su trabajo. Cada miembro tiene su función y debe llevarla a cabo. Algunos dones son necesarios para ciertos miembros y otros para todo el cuerpo. El creyente debe conocer la esfera de su propio don y operar dentro de esta esfera. En esto radica el error de muchos creyentes espirituales. Dejan de laborar, lo cual impide que la vida espiritual se desarrolle, y laboran fuera de esa esfera, lo cual deteriora la vida espiritual. El peligro de no usar las manos ni los pies es el mismo peligro de usarlos indebidamente. Si uno retiene la vida espiritual, la pierde. Y si en realidad se enfoca en obrar desmedidamente, impide que dicha vida sea liberada. Si queremos recibir poder para ser testigos de Cristo y para pelear en contra de Satanás, no tenemos otra alternativa que buscar la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, controlados, gobernados. Es cierto que en estos días más y más personas hablan de esto. Aún muchas más procuran ser llenas del Espíritu Santo, pero ¿con qué propósito tratan de ser llenas de poder espiritual? ¿Cuántos buscan poder satisfacer o poder satisfacerse solamente para hacer alarde delante de los demás? ¿Cuántos lo hacen para añadir reconocimiento a su propia carne? ¿Cuántos esperan recibir el poder que hace que las personas caigan delante de ellos, ahorrándoles el esfuerzo de buscar a Dios y combatir espiritualmente y caer ellos mismos delante de Dios? Tenemos que determinar cuál es nuestro motivo al buscar poder espiritual. Si nuestra intención no concuerda con Dios y no procede de Él, no le debemos buscar o no lo debemos buscar. El Espíritu Santo no reposa sobre la carne, solo descansa en el espíritu nuevo que Dios creó en el hombre. No debemos permitir que el hombre exterior, la carne, viva. Mientras le pedimos a Dios que bautice nuestro hombre interior en el Espíritu Santo. Si la carne del hombre no ha sido quebrantada, el Espíritu de Dios no descenderá sobre su espíritu, porque si le da poder al hombre carnal, hará que se jacte y sea aún más carnal. Debemos ver que la cruz antecede a Pentecostés. El Espíritu Santo no dará poder a los que no han pasado por la cruz. Esta debe ser una experiencia por la que estamos caminando todos los días. El único camino hacia el aposento alto que estaba en Jerusalén es el Calvario. Solo quienes siguen este patrón tienen la posibilidad de recibir el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, allí en Éxodo 30, 31 y 32, nos deja ver que el aceite, dice, este será el aceite o será mi aceite de la santa unción, y sobre carne de hombre no será derramado. No importa si es la carne más perversa o la más refinada. El Espíritu Santo no puede descender sobre ella, no lo hará nunca. Si no están las huellas de los clavos de la cruz, si no hay una muerte activa, la unción del Espíritu Santo no puede estar presente. El veredicto de Dios sobre todos los hombres nacidos en Adán es la muerte del Señor Jesús. Todos merecen morir. Dios esperó hasta que el Señor Jesús murió y solo entonces envió al Espíritu Santo. De igual manera, a menos que un creyente vaya experimentando de manera subjetiva la muerte del Señor Jesús
y haya muerto o vaya muriendo a todo lo que pertenece a la vieja creación, no puede esperar el poder del Espíritu Santo. Recuerde, cronológicamente, Pentecostés viene después del Calvario, en la experiencia espiritual. Uno es lleno o va siendo lleno del poder del Espíritu Santo solo después de pasar por la cruz. La carne delante de Dios está condenada para siempre. Él desea que ella muera en la experiencia. El creyente tal vez no quiere que la carne muera, sino que desea recibir el poder del Espíritu Santo para adornarla y obtener más poder para laborar para Dios. Y esto es absolutamente imposible. ¿Cuáles son nuestros motivos al pedir esto? Nos impulsa nuestra atracción personal y nuestra reputación, el deseo de ser apreciados o de ser admirados por los creyentes espirituales o ser reconocidos como un creyente espiritual, tener éxito y poder ser aceptado entre los hombres espirituales, edificando así nuestro propio ser. Aquellos que no tienen motivos puros, que son de doble ánimo, no pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Tal vez pensemos que nuestros motivos son puros, pero nuestro gran sumo sacerdote nos permite conocer, valiéndose de las circunstancias, si verdaderamente lo son. Si no llegamos al punto en el cual nuestra obra fracasa totalmente y las personas nos desprecian y rechazan considerándonos malvados, será muy difícil conocer si nuestra intención es exclusivamente satisfacer a Dios. Todo aquel que verdaderamente ha sido usado por el Señor, ha caminado, amado hermano, por este sendero. Seguiremos en la próxima entrega viendo más sobre la obra espiritual, lo que es ser espiritual. Gracias y paz.